Buenos días con todos. El día de hoy vamos a tratar el tema operacionalización de variables. Los integrantes son Leonardo Canga, Chamorro Paola, Isa Gisela, Muso Jennifer, Ponce Adriana y Ruiz Pablo. Como primer tema, definición de la operacionalización de variables. Operacionalización de variables. Característica. Descomponer deductivamente las variables del problema que se quiere investigar. Esto va desde lo más general hasta lo más específico. Estas variables se dividen en complejas, en dimensiones, áreas, aspectos, indicadores, índices o subíndices, y a su vez aquellas que son concretas, indicadores, índices e ítems específicos. Finalidad. Convertir conceptos abstractos en uno más empírico. Esto se da a través de la aplicación de un instrumento específico a un grupo específico. Importancia. No perderse o cometer errores durante el proceso de la investigación. Para ello, es preciso definir y comunicar con exactitud los resultados que se está obteniendo. La operacionalización de variables sigue un proceso bastante específico y detallado, el cual es el siguiente. Primero, explicar a detalle las definiciones que adoptarán las categorías o también las variables. 2. Establecer valores cuantitativos o cualitativos. En caso de que sean valores numéricos, estos serán calculados. Cuarto paso, varía de acuerdo al tipo de investigación y el diseño. Y para finalizar, las variables son definidas y operacionalizadas para desarrollar durante la investigación. Ahora explicaremos cada una de las columnas que componen el cuadro de operacionalización de variables. Entre sus elementos están variable, tipo de variable, operacionalización, categorización o dimensiones, definición, indicador, nivel de medición, unidad de medida, índice y valor. Cada uno de estos elementos explicaremos a continuación. Una variable es una característica, propiedad o atributo que se puede medir. Permite rangos de variación entre los sujetos o fenómenos. Se da en menor o mayor grado de representación y consiste en un nivel conceptual, lo abstracto, para pasar a un nivel operativo, que es lo concreto. Como tipos de variables tenemos nominal, ordinal, de intervalo y de razón, que explicaremos posteriormente. Según el tipo de estudio, en las investigaciones que son de relación causa-efecto, tenemos la variable independiente, que representa la causa eventual, la variable dependiente de criterio, que representa su efecto, y la variable interviniente, que actúa entre ambas variables y ayuda a comprender esta relación de causa-efecto. Según su origen, una variable activa es aquella que el investigador crea o diseña, y una variable atributiva preexistente es una que ya está establecida previamente. Según el número de valores tenemos la variable continua, que representa de manera progresiva y admite fraccionamiento, como la estatura o el peso. Por otra parte, la variable categórica o discreta solo toma algunos valores y no admite fraccionamiento, como el número de hijos. Aquí se divide en variable dicotómica, cuando toma solo dos valores, y si toma más de dos, se denomina politómica. Por último, según el control de la variable por parte del investigador, tenemos la variable controlable controlada y la variable no controlada. Continuamos con la definición operacional. En esta columna se explica cómo se define el concepto específicamente en el estudio planteado y que puede diferir de su significado etimológico. Esto equivale a decir que la variable sea mensurable a través de la concreción de su significado y está muy relacionada con una adecuada revisión de la literatura. Esta se puede omitir cuando la definición es obvia y compartida. Categorización o dimensiones. En la columna de categorización o dimensiones, hay primero que establecer qué dimensión es el factor rasgo de la variable que debe medirse
y que permite establecer indicadores. En esta columna se deben especificar las varias dimensiones, clasificaciones o categorías, y cada una de estas deben de ser definidas conceptualmente y etimológicamente. Indicadores. Primero, debemos establecer que los indicadores son señales comparativas con respecto a conceptos o a sí mismas se da con respecto a un punto de referencia. Los objetivos de los indicadores es que ayudan a identificar las características de las variables, además de señalar cómo medir cada uno de los factores o rasgos de la variable. ¿Cómo es su expresión matemática? Pues los indicadores se nutren de la estadística. ¿Y cómo se expresan? Se expresan en razones, proporciones, tasas o índice. Nivel de medición. La medición de una variable comprende la posibilidad de cuantificación o cualificación. Se clasifica según el nivel en que puede ser medido el objeto de estudio o según el tipo de operaciones matemáticas que se pueden realizar con los números asignados al medir la variable. Tenemos 4 niveles de medición estadística: nominal, ordinal, intervalar o numérica y de razón o proporción. En la nominal, solo permite clasificar y establecer una relación de equivalencia. Utiliza como técnica estadística cálculo de frecuencias, chi cuadrado, expresión binominal, coeficiente de contingencia. En la ordinal, permite clasificar y ordenar. Mide la intensidad de atributo mediante una secuencia lógica. Utiliza como técnicas de estadísticas la mediana, coeficientes de Spearman, Kendall, gamma y percentiles. En la intervalar o numérica, permite clasificar y ordenar en intervalos iguales. También ordena escalas y conoce las distancias que separa unas de otras. Utiliza técnicas estadísticas como la media aritmética, desviación estándar, correlación de Pearson y correlación múltiple. Y en la de razón o proporción, permite clasificar y ordenar en intervalos iguales. Existe el cero absoluto o verdadero. En cero, el objeto no posee el atributo que se está midiendo y utiliza como técnicas estadísticas la media geométrica, coeficiente de variación, entre otros. Continuando con los elementos, tenemos los 3 elementos que son unidad de medida, índice y valor. Primero, hablando de lo que es unidad de medida, hablamos que se refiere a la respuesta que se espera en la medición planteada. Esta puede ser tanto cuantitativa como cualitativa. Dentro de lo que son unidades cuantitativas hablamos de kilos, metros, litros, porcentajes, proporciones, tasas, etc. Y en cualitativa, en cambio, se habla de grados de satisfacción, calificaciones o grados de acuerdo, y así sucesivamente. Ahora, hablando de índices, tenemos que es la expresión del indicador. Dentro de estos podemos encontrar estos 3 tipos. El primero, que es el índice ocupacional, el cual se puede referir a lo que son camas ocupadas. En cambio, tenemos también el índice de desempleo, el cual habla del porcentaje que existe del desempleo. Y asimismo, y por último, tenemos el índice de transmisión demográfica, el cual habla del porcentaje en el cual se atrasa o avanza una sección en el país. Y como último de los elementos tenemos lo que es el valor. El valor se dice que es el resultado o número de resultados posibles que se puede obtener de una variable. Esto dice que cuando una variable se puede tener una medida, se puede haber varios índices de los anteriormente mencionados. Y cuando existe este tipo de casos, que esta variable se clasifique en varios índices, tenemos que tomar en cuenta el índice que mayor relevancia tenga. Por ejemplo, si una variable tiene un índice ocupacional y asimismo cumple con un índice de desempleo, tenemos que elegir qué índice de estos dos tiene mayor relevancia para ponerlo primero o hacer realce de que este índice tiene mayor importancia dentro de lo que es la investigación. Y así poder tener de mejor medida o la información un poco más detallada de lo que se refiere al valor de lo que es ese índice que se mencionó. En cuanto a la aplicación, tenemos el siguiente tema. Importancia de los instrumentos y estrategias de la evaluación para matemática en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de sexto semestre de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales, Matemática y Física en el periodo académico 2020-2021.
El cuadro de operacionalización de variables está dividido de la siguiente manera. En cuanto a las variables, la definición, dimensiones, indicadores, técnica, instrumento e ítem. En cuanto a la variable independiente, tenemos estrategias e instrumentos de evaluación de los aprendizajes, cuya definición, según Fernández en el 2017, son el conjunto de métodos, técnicas y recursos que utiliza el docente para valorar el aprendizaje del estudiante. Entre sus dimensiones tenemos evaluación de los aprendizajes, estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación, los cuales tenemos los siguientes indicadores: instrumentos, estrategias, portafolio, pruebas de base estructurada, escalas de evaluación, rúbrica, informe, demostración, exposición oral, investigación, estudio de casos, resolución de problemas y proyecto. En cuanto a la variable dependiente, que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, según Silvestre en el 2010, define el proceso de enseñanza-aprendizaje como la relación sistemática de los componentes didácticos hacia una interacción dinámica de manera creadora, reflexiva y crítica de los sujetos con el objeto de aprendizaje y de los sujetos entre sí, que integre acciones dirigidas a la instrucción, al desarrollo y a la educación del estudiante. Sus dimensiones: evaluación educativa, que tiene como indicador cualitativa y cuantitativa. Su dimensión: tipos de evaluación con su indicador autoevaluación y coevaluación. Tanto la variable independiente como la dependiente utilizan la técnica de la encuesta con su instrumento cuestionario y su respectivo ítem. Gracias.